Bienvenidos al podcast de formación en dermofarmacia. Soy Tomás Muret, vocal nacional de dermofarmacia, y con la ayuda de diferentes compañeros repasaremos e iremos aprendiendo sobre el cuidado y la salud de la piel. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora a la que nos estés escuchando. Hoy vamos a hablar de un tema que genera muchas consultas en la farmacia comunitaria: las manchas. Aunque técnicamente se denominen hiperpigmentaciones, a la población le preocupan las manchas. Le preocupan tanto que es la mayor causa de envejecimiento cutáneo por encima de las arrugas. Pero como no todas las manchas son iguales, vamos a ir desgranando de qué van, en qué consisten y cómo podemos tratarlas. Incluso cuáles son los criterios de derivación y cuáles son las ocasiones en las que como farmacéuticos debemos actuar. Para ello tenemos con nosotros a Almendra Fernández, que es nutricionista, farmacéutica comunitaria y experta en dermofarmacia. Y desde 2020 divulga a través de Sister Cloud junto a su hermana Paloma. Que su hermana Paloma, un saludo desde aquí a su hermana, que es de mi generación, o sea, es de las mías, porque claro, Almendra es mucho más jóvenes, de estas farmacéuticas jóvenes con potencia, con fuerza, que vienen pisando fuerte, todos ya la conocéis, pero que bueno, que hoy tenemos la suerte de tenerla aquí y que nos va a poder hablar de hiperpigmentaciones, un tema que ella sí que controla. Bienvenida. Muchas gracias, Tomás, que es un placer estar aquí en un podcast que yo habitualmente escucho, o sea, que qué mejor forma, ¿no?, que estar haciendo este episodio contigo en una consulta que encima es súper recurrente en las farmacias. Totalmente de acuerdo. Almendra, es un placer tenerte aquí, bienvenida al podcast y vamos a empezar ya con la primera pregunta, que es bastante básica, ¿no?, pero necesaria. Vamos a ver, ¿por qué la piel tiene diferentes colores? ¿Y qué es lo que determina que unos seamos más blancos y otros más oscuros? Pues la principal causa depende de la cantidad y el tipo de melanina que tengamos producida por los melanocitos, que son esas células que tenemos que van produciendo diferentes colores. De hecho, tenemos dos tipos principales, que sería la eumelanina, que produce esa pigmentación marrón y negra, y la feomelanina, que produce esa pigmentación amarilla rojiza. Y entonces, en función de en qué proporción tengamos estos tipos de pigmentos, tenemos una tonalidad más oscura de piel o una tonalidad más clara, ¿no? Es lo que luego ya vamos a ir determinando esos diferentes fototipos en función de cómo tengamos la pigmentación de la piel y del cabello, que está determinado de forma genética, aunque también es verdad que hay ciertos factores que hacen que podamos producir más y que se nos oscurezca la piel, por decirlo así, como podría ser la radiación solar. Vale, y si tenemos diferentes colores, ¿cómo podemos explicar qué son las hiperpigmentaciones, qué son las manchas, por qué nos salen manchas y cómo se producen? Las hiperpigmentaciones son áreas de nuestra piel donde se produce un aumento anormal de pigmentos, lo que hace que se produzcan esas manchas y hay una tonalidad más oscura respecto a la zona de piel alrededor de esa hiperproducción de color que se produce. Entonces esto puede ocurrir, como bien decimos, por una sobreproducción de melanina que se puede acumular o bien en la epidermis, o bien en la dermis, o bien en ambas, y es lo que hace que encima sea tan difícil de tratar. Vale, y antes hablabas de fotoprotección solar, has hablado al principio, pero ¿qué factores o qué condiciones son los desencadenantes de estas hiperpigmentaciones? ¿Por qué nos salen estas hiperpigmentaciones? A ver, el problema de las hiperpigmentaciones es que tienen una causa multifactorial, entonces necesitamos además tratar todas. Hay gente que le afecta más unas que otras, pero al final es un 360 grados que si solo nos focalizamos en una, pero otra también nos está afectando, no vamos a ver resultado en nuestro combate contra las manchas. Entonces, todos sabemos que la radiación solar es uno de los principales problemas. Además, normalmente no solo a nivel de manchas, sino que está muy asociado que la gente que tiene un melasma, por ejemplo, también tiene una elastosis solar. Entonces, bueno, esto está producido a nivel de radiación ultravioleta, A, B, incluso la luz visible. Sabemos ya en los últimos estudios que la pantalla del móvil en mucho menos medida, ¿no?, pero que también nos van afectando. El historial familiar también influye bastante. De hecho,
esa genética, si tú tienes personas, sobre todo en primera línea de familiar, que han tenido este problema, es bastante probable que te toque, así que lo suyo es prevenir antes de que te pase. Y bueno, luego el grupo étnico también es importante porque, aunque no me gusta mucho, ¿no?, hacer esta puntualización de grupos étnicos, es verdad que en función del grupo étnico al que perteneces tienes más probabilidades de tener manchas o de no tenerlas. Luego, a nivel hormonal, también está asociado pues en embarazo, que se sabe que salen muchas manchas que de hecho a veces se quedan, a veces después se van y no hay problemas. También está asociado con problemas de tiroides. Las mujeres cuando ya nos vamos acercando a los 40, muchas empiezan a tener problemas de tiroides y se sabe que tienen 4 veces más probabilidades que el resto, estas mujeres que tienen problemas de tiroides, de padecer hiperpigmentaciones. Y luego, bueno, pues alteraciones hormonales de cualquier tipo, ya sea un síndrome de ovario poliquístico, mujeres en edades menopáusicas y demás. Luego la inflamación es un factor muy importante, que luego se nos deriva aquí. Lo más destacable sería esa inflamación producida por pues un acné, ¿no?, que tal vez es la más conocida, pero tenemos factores que van produciendo pequeña inflamación que hace que los melanocitos se activen, por ejemplo, cosméticos, como podrían ser pues algunos aceites esenciales que encima reaccionan a nivel de radiación y demás, incluso detergentes que utilizamos que están bien aceptados, pero a lo mejor no son lo más respetuoso con nuestra piel. La contaminación, la contaminación ambiental también estimula bastante. Y por último, los medicamentos. Todos esos medicamentos que producen fotosensibilidad, como pues los conocidísimos anticonceptivos orales, como ya sabemos, terapias hormonales sustitutorias y bueno, 1000 millones. O sea, si uno coge la lista de medicamentos que producen fotosensibilidad, se quiere tirar por una ventana, la verdad. Sí, es verdad porque es brutal. Si entras en Bot Plus y buscas este tipo de medicamentos, te llevas un susto. Sí. Primero de todo, porque te das cuenta y dices, Dios, luego hablaremos de ello, pero sí que es verdad que creo que los hombres están más expuestos al sol, tienen normalmente por el tipo de trabajo, que tienen más trabajos al aire libre, pero es verdad que las mujeres padecen mucho más problemas de hiperpigmentación debido a toda la parte hormonal, desde luego. Con lo cual, y luego yo creo que las mujeres como que las aceptan menos, ¿no? Que son las primeras que las quieren tratar. Bueno, pero porque principalmente además las mujeres normalmente todo lo que está relacionado con un poco la apariencia estética suele preocuparles más que un hombre. Totalmente. O sea, incluso está menos aceptado. O sea, si nos vamos a otro tema, pues a lo mejor una alopecia en un hombre está aceptada. Lo puedes llevar mejor o peor como hombre, pero está aceptado socialmente y tú eres una mujer que tiene alopecia y es un problemón que socialmente no está aceptado. Sí, totalmente. Bien, dentro de las hiperpigmentaciones que has comentado, algunas así un poco por encima, no todas son iguales. ¿Y podrías explicarnos un poco qué tipos hay y cuáles son de estos tipos, sin entrar ahí en definición perfecta, cuáles son sus características principales? O sea, yo creo que las podemos diferenciar como muy a grandes rasgos, ¿no? En hiperpigmentaciones melánicas, que son pues aquellas que están relacionadas con un aumento de la producción de melanina. Y en este caso pues tendríamos las pecas, el melasma y las hiperpigmentaciones postinflamatorias. Luego tendríamos las hiperpigmentaciones melanocíticas. En este caso lo que ocurre es que hay una acumulación de melanocitos en alguna zona. Entonces esto sería el caso de los lunares o de los lentigos. Y luego ya pues hay otras causas que no las podemos asociar a nada en concreto, porque de hecho normalmente pues son procesos de envejecimientos naturales del cuerpo, como por ejemplo la acumulación de lipofuscina, la toma de medicamentos o el daño oxidativo que se ha ido produciendo en la piel a lo largo de los años. Vale, entre las melánicas encontrábamos un poco las pecas, el melasma, la hiperpigmentación postinflamatoria. ¿Qué diferencia hay entre ellas y por qué, sobre todo, y melasma y hiperpigmentación postinflamatoria son tan importantes o tanta consulta en la farmacia comunitaria?
Bueno, o sea, las pecas al final son genéticas, son esas pequeñas manchitas que se intensifican con el sol, pero son benignas. Entonces puedes tener mayor, menor medida. El problema es cuando con el tiempo esas pecas se van convirtiendo en manchas y no nos vamos dando cuenta, que esto también sucede en ciertos casos, ¿no? Yo en verano me pongo tal, pero luego se me van y hay un momento de la vida donde ya empiezan a no irse. Y además, normalmente el problema de las pecas es que se suelen asociar a fototipos claros de piel y que se tienen que proteger, pero por otros motivos. Luego tendríamos el melasma. El melasma, en cambio, sí que está más relacionado a nivel hormonal. Y como hemos dicho antes, es un problema crónico que además, cuando nos encontramos con un melasma, el problema es que entre muchos de los problemas que se producen, ¿no?, es esta locura de producción de melanina sin ton ni son, y otro de los problemas es que se daña la capa basal. Entonces, no tienen, o sea, a la hora de producir la melanina, esa melanina va en todas las direcciones, para arriba, para abajo, y entonces esto es lo que hace que sean tan difíciles de tratar, porque al final, cuando, digamos, van hacia abajo, ¿no?, que ya van hacia la dermis, hacia capas más profundas de la piel, no podemos atacarlo con cosméticos, porque los cosméticos no llegan, ni siquiera me atrevería a decir que un medicamento tópico, por mucho que nos apeteciese, ¿no? Y entonces, por eso en ese caso hay que ya tratarlos pues con medicina estética. Y el problema es esto, que es un problema crónico. Y luego las hiperpigmentaciones postinflamatorias aparecen tras lesiones inflamatorias y pueden tardar bastante tiempo en resolverse, o sea que en este caso encima, como en todas, lo mejor es prevenir, pero se asocia mucho en épocas de acné, sobre todo en adolescentes que no lo han cuidado, y que esto podemos profundizar un poco más, ¿no? Porque aquí hay una parte que el acné muchas veces en esos adolescentes no se trata como una patología, no se trata como un problema, ¿no? O sea, dices, bueno, es adolescente y lo que te toca es tener granos. Y el problema no es que esos granos... Ya se le irán. Claro, si el problema no es que esos granos se le vayan, que se le irán muy probablemente, sino cuántas marcas van dejando esos granos. También aparecen, por ejemplo, en gente que sufre muchas dermatitis con grandes eczemas, porque sí que es verdad que luego se queda esa mancha postinflamatoria, pues de un aspecto más marronáceo, más grisáceo, se ve muy bien en fototipos oscuros generalmente, de hecho, pero bueno, estas luego... Pues sí, se previenen como en todas, pero en estas tienen bastante peso. Mira, centrándonos en el melasma, lo has comentado muy bien. Decía yo, sabes, que lo difícil es que a veces tenemos un melasma epidérmico, a veces lo tenemos dérmico, a veces lo tenemos mixto, que a veces es más... ¿Y qué es lo que tenemos que tener un poco en cuenta los farmacéuticos a la hora de tratar el melasma? ¿Cómo podemos saber cuándo tenemos que derivarlo, cuándo no podemos actuar? Tú has dicho, llega un momento, si es dérmico, que a través de cosméticos, incluso con medicamentos tópicos, no vamos a llegar a él, necesita pues tratamiento en medicina estética o dermatólogo, sí, con láser, con lo que sea, ¿no? A ver, yo creo que lo primero que tiene que tener el farmacéutico claro a la hora de tratar este tipo de pacientes es dejar claras las expectativas. El melasma no se cura. Y esto hay que dejarlo muy claro, porque uno de los problemas que tenemos al tratar a pacientes con hiperpigmentaciones es que yo te diría que de los pacientes que yo suelo recibir, ¿no?, que vienen un poco pues rebotados, por decirlo así, de es que he probado 1000 cosas y nada me funciona, bueno, pues normalmente el mayor porcentaje que yo recibo son con pacientes que tienen hiperpigmentaciones. ¿Por qué? Porque al final no es, o sea, como decía, no se cura, se tratan, se pueden atenuar. Si tenemos muchísima suerte, en algún caso conseguimos que medio desaparezcan, pero el problema es que vuelven a aparecer si no se siguen tratando y si no se siguen previniendo. Entonces, creo que esto es muy importante. Y luego, bueno, a la hora de derivación, creo que siempre es importante contactar con un dermatólogo, o sea, a pesar de que en la farmacia podemos poner esa rutina cosmética, cuando ya vemos que es un melasma, oye, que ocupa una gran superficie, que hemos utilizado tratamientos y no ha habido resultados, o sea, es hora de derivar, ¿no? Tampoco es una cuestión de poner rutinas infinitas y que el paciente, a pesar de que sea muy cumplidor, pues no vea resultados. Sí, lo que comentabas de las hiperpigmentaciones es verdad, y aparte sobre todo con los del melasma, a mí me pasa que a veces viene la gente que dice, no, porque me he hecho tal, incluso fui al dermatólogo, me hizo no sé qué tratamiento, pero luego me ha vuelto a salir. O sea, es el me ha vuelto a salir, no me lo hizo bien porque me ha vuelto a salir. No es que no te lo hiciera bien, es que a lo mejor no has seguido los consejos que te dio post tratamiento, como una
Ya no solo fotoprotección, fotoevitación. O sea, pues, ¿no? Sí, cómprate una pamela más grande que la superficie de tu salón, sí. Exacto, porque es que si te da algo el sol, te va a volver a salir. Sí, te va a volver a salir y bueno, sobre todo, a ver, además, aunque no te dé el sol y no te dé muchísimo, ¿no? Hay gente que yo tengo en la farmacia que yo soy consciente que es muy difícil evitar el sol. O sea, tú me puedes decir, mira, es que yo no voy a la playa y si voy a la playa me pongo en la sombrilla, vale, pero al final tú hay cosas que haces al aire libre, sales a pasear, haces deporte al aire libre. Eso no es tomar el sol. Claro, eso pero para la población justamente. No es tomar el sol. Entonces, son cosas que hay que concienciar, que esos momentos al aire libre también te está dando esa radiación, aunque tú salgas a las 6 de la tarde, pero es que a las 6 de la tarde en el mes de agosto vivimos en España, no en Finlandia. Sí, totalmente. A mí me pasa mucho que yo, antes a la gente le preguntaba si tomaba el sol, y nadie toma el sol. Yo me dije, ¿cómo puede ser que nadie tome el sol? Luego ya ha cambiado totalmente las preguntas. Ahora ya les pregunto, ¿qué estilo de vida has llevado? ¿Qué actividad hace? ¿No? Con lo cual yo ya voy calculando la cantidad de tiempo de sol a la que está expuesta. Cuando te digan pádel y tú mal, o sea, ¿juegas en interior? No, pues ya está. Pues ya vas sumando, ¿sabes? Salgo a correr, voy en bici. Justo. No sé cuántos, dices, no tomo el sol, vale, no vas a la playa y no te tumbas allá a la lagartija, pero vas en bici en verano 2 horas por... Pues, bueno, o y que 4 luego, o 6 o las que sean. Y luego yo creo que hay mucha desinformación porque hay mucha gente que esto, el médico no lo advierte, o sea, ponte, el médico te va a mandar un IECA y su preocupación no es que a ti te vaya a salir una mancha, es que te controle la tensión. Entonces, es verdad que yo creo que el farmacéutico ahí sí que tiene una labor muy importante. Cuando a la gente le mandan un anticonceptivo, cuando tiene un medicamento, o sea, no hace falta que nos aprendamos toda la lista de medicamentos porque yo creo que es imposible aprendérsela, o sea, pero sí que los que dispensamos con mayor frecuencia, oye, advertir, oye, ten cuidado porque esto te puede producir fotosensibilidad, te pueden salir más manchas y demás. Y de hecho, la gente está muy agradecida cuando se lo dicen. O sea, yo tengo pacientes que a lo mejor tú se lo dices y te dicen, ¿y esto cómo no me lo han dicho nunca? Si llevo 5 años llevándome la medicación. Y pues no sé, porque ese día hacía mucho calor y a mí se me ha ocurrido recordárselo. Pero entonces, bueno, creo que en este caso los protocolos de esas preguntas o esos consejos claves que deberíamos tener a la hora de dispensar, pero en nuestro día a día, son bastante importantes. A ver, la otra hiperpigmentación para mí más consultada es la hiperpigmentación postinflamatoria, ¿no? Están el melasma y la postinflamatoria, están ahí las dos. ¿Qué características tiene? Os he contado un poco antes. ¿Y cuándo es más normal que se produzcan? Yo creo que todos asociamos hiperpigmentación postinflamatoria a acné. Sí. ¿No? O sea, yo creo que es el 80% de las... Existen otros, pero principalmente lo que más vemos es gente con... Lo que más vemos es gente con acné y gente ya mayor, además. Sí, porque no es gente con acné, es gente que tuvo acné de joven. Esto es. Le han quedado estas cicatrices, le han quedado esas manchas y ahora viene porque quiere pues tener una piel mejor, más bonita. Claro, y además... Muchos hombres, ¿eh? Muchos hombres porque encima, o sea, en cuando este se produce este acné, o sea, tenemos 2 problemas, ¿no?, en esa piel, que por un lado se quedan marcas en la textura de la piel, que esto, bueno, pues si no son muy acusadas, que en algunas ya son irrecuperables, pero sí que es verdad que esa textura la podemos mejorar y es más visible, pero el problema con una mancha, como decíamos, con una hiperpigmentación es que es mucho más difícil de quitar. Entonces, claro, no es lo mismo que ese paciente me venga cuando ha tenido un brote de acné hace 3 meses y todavía está reciente, por decirlo así, que cuando ese paciente me viene 15 años más tarde y le ha dado todo el sol lo más grande, esas manchas encima se han acentuado muchísimo más por esos últimos 15 años. Entonces, aquí también es muy importante cuando les pillemos. Entonces, el acné postinflamatorio, las hiperpigmentaciones postinflamatorias se caracterizan principalmente por lo que decíamos, ¿no?, por una zona que ha estado inflamada, ya sea un grano, un eczema, incluso un hematoma. Que en un hematoma tenemos un aumento, porque esto, por ejemplo, pues en el cuerpo al final te tiene que dar muchísimo la radiación, pero sí que es verdad que en mujeres que se han sometido a rinoplastias, que tienen un hematoma pues que les dura tiempo, básicamente por toda la cara, les da y de repente les sale una mancha y dices, escucha, me ha quedado una nariz preciosa, pero me ha quedado una mancha alrededor que no pueda con ella. Entonces, bueno, esos hematomas también es importante controlarlos, que no son los más frecuentes, pero que suelen quedar. Y esto, lo más fácil desde mi punto de vista, es lo que comentábamos. Controlar esa inflamación inicial va a ser la mejor manera de evitar que en el futuro tengamos ese problema. Sí, sí.
Bueno, yo creo que las hiperpigmentaciones melánicas nos han quedado claras, pero vamos al otro grupo, que son las melanocíticas, que son a ver, los lunares, los léntigos, y estos siempre son benignos. Hay casos, porque aquí hay como bastante confusión, ¿no? Porque hay gente que dice, no me quiero quitar el lunar, me quiero quitar porque es malo, me quiero quitar un léntigo. ¿Podéis explicarnos un poco en qué consisten Bueno, lo general y lo habitual es que sean benignas. Vale. Pero esto, como todo en la vida, tiene sus excepciones, y yo creo que la mejor manera de controlar esto es con la famosa regla del ABCDE y de hacer esa revisión de esos lunares, de esos léntigos y demás. Entonces, asegurarnos al menos una vez al año y inspeccionar bien todo el cuerpo, que además normalmente solemos tender a revisar las zonas que vemos. O sea, yo, para el que no me conozca, tengo uno en la cara y entonces me lo veo todos los días. En cuanto hay un mínimo cambio, hago así y digo, Dios mío, me lo van a tener que quitar y se me va a quedar una cicatriz en la cara como si fuese Scar, el del Rey León, ¿sabes? Pero hay zonas que, de hecho, pues en la cabeza, que no se suelen revisar, especialmente pues en mujeres que tienen cabello, en las plantas de los pies, es muy frecuente además. Pues revisar una vez al año al menos con un móvil, o que alguien nos vaya haciendo esas revisiones. Además, a día de hoy hay aplicaciones que te lo van mirando, y verificar que esa simetría está bien controlada, o sea, es decir, que ese lunar tiene un borde redondito, definido y demás. Teníamos esa simetría, esos bordes regulares, que el color es un color también regular, pues que no tienes manchitas dentro del lunar, que el diámetro no es mayor de 6 milímetros. Si ya es mayor de 6 milímetros, aunque el resto lo veamos que está más o menos bien, pues también habría que hacer esa consulta al dermatólogo, que además te lo revisa en nada, o sea, es un visto y no visto. Hay veces que vas y dices, vengo a que me revises tal. Lo perfecto sería ir una vez al año al dermatólogo. Sería maravilloso. Es como lo de hay que ir al dentista, hay que ir al dermatólogo, pero sabemos que por dos razones. Primero, los dermatólogos van saturados, por un lado, y por otro, la gente no se hace revisiones generalmente. La gente generalmente no se hace revisiones, pero sobre todo el que va por la privada, bueno, pues sí que tiene acceso a ese dermatólogo, más o menos, pero al final en la Seguridad Social, que te tiene que derivar, o sea, tú dile al médico de cabecera que te derive para una revisión de lunares. O sea, no, te puede mirar, te puede mirar el médico de cabecera, que ya sí que te puede hacer el screening ¿no? Entonces, hacer un barrido inicial, que al final, bueno, pues hay ciertos lunares que sí que es verdad que se ven a simple vista, que dices, esto tiene un aspecto chungo, y luego, a pesar de que nos vayamos de estos ABCD famosos, bueno, yo creo que hay cosas que son muy indicativas, es decir, si ese lunar sangra, o sea, aunque esté perfecto, vale, sí. Si ese lunar tienes una picazón, de hecho, por ejemplo, esto es muy frecuente en personas mayores que, bueno, ya van a por un problema mayor y que tienen la típica manchita, típica costrita, que se la van quitando todo el rato. Ay, hija, es que esto me lo quito, dame algo porque me lo quito y me vuelve a salir esta manchita, esta heridita, y bueno, normalmente, por desgracia, suele ser algo más, ¿no? Pues eso es causa de derivación inmediatísima. Vale. Los léntigos pasa un poco con el melasma, ¿no? En algunas ocasiones, sobre todo los léntigos solares, se pueden como eliminar un poco, incluso ganar apariencia, muy buena apariencia, pero si les da un poco el sol, vuelven a aparecer. Claro, a ver, y además el problema de los léntigos solares es que la mayoría del daño que hemos producido a nivel celular y de radiación se produce en la infancia y en la adolescencia. Entonces, claro, es que ese ADN está ya dañado. Entonces, como tú dices, lo podemos intentar mejorar, pues que visualmente esos primeros meses, nada más hacerte el tratamiento, estés estupendo, pero como luego no lo cuides, vuelves a aparecer exactamente con el mismo problema, porque el daño ya lo tienes hecho. Bueno, aparte de las hiperpigmentaciones melánicas y melanocíticas, mencionas al inicio que había como otras causas, ¿no? Como un saco allí el saco de... Claro, porque el problema es que encima... Que no tienen relación entre ellas. No, y a día de hoy tampoco se sabe claramente cuáles son los mecanismos de por qué unas mujeres los tienen y otros no, a pesar de haber estado expuesto a los mismos factores de riesgo. Sí. A ver, dentro de otras causas, yo creo que aquí sí que el farmacéutico comunitario puede hacer un papel súper importante, lo hemos comentado un poco antes, que son las hiperpigmentaciones causadas por los medicamentos, ¿no? A ver,
¿Qué consejos farmacéuticos podemos ofrecer en estos casos para ayudar a los pacientes? Bueno, lo primero, creo que, como decía al principio, hay que hacer consciente al paciente de que ese medicamento conlleva ese problema, porque si yo no lo sé, pues no lo voy a prevenir. Voy a hacer un apunte de publicidad para los farmacéuticos. Tenéis un protocolo de hiperpigmentaciones en la página web del Consejo, donde viene una lista de estos principales medicamentos que suelen producir hiperpigmentaciones. O sea que vais a la página web del Consejo y os descargáis el protocolo de hiperpigmentaciones y ahí lo tenéis. Vamos, yo de hecho creo que dentro de estos protocolos, que al final te salen lo que decíamos, un listado súper largo, o sea, tú coges y dices antimaláricos, o sea, ¿cuántos antimaláricos vendemos o dispensamos comparado sí. con cuántos IECAS dispensas? Exacto. ¿No? Entonces, bueno, yo de esto creo que a la hora de hacer la cabeza, cuando a mí me ponen 100 cosas, necesito como desgranarlas, ¿no? En plan, me aprendo estos 5 y el mes que viene me aprendo los otros 5. Y entonces, bueno, pues al final esa prevención y concienciar en el uso del fotoprotector solar de forma diaria, no ya solo a nivel de envejecimiento, sino a nivel de prevención de cáncer de piel, que también creo que es muy importante, y un buen fotoprotector, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hay fotoprotectores de muchas formulaciones diferentes. Exacto. Y cómo usar correctamente este fotoprotector. Que esto, bueno, es un tema tenemos un podcast, otro apunte publicitario. Tenemos un podcast solo de fotoprotección que hicimos con Raquel Aguado, así que... Bueno, pues entonces, ¿cómo usar bien ese fotoprotector? Ya no es solo cómo usar bien el fotoprotector, luego es sino recomendar el fotoprotector adecuado a la persona, porque si por ejemplo, los hombres. Si tú a un hombre le das el fotoprotector que usa su mujer, ¿no? Que muchas veces, a lo mejor, si es una mujer de una edad más avanzada, ¿no? Que sea, yo qué sé, me lo invento, que esté en menopausia, que a lo mejor tiene más sequedad en la piel, ¿no? Y ella busca un fotoprotector a lo mejor con una textura más grasa, o sea, más hidratante. Si tú le das esto a un hombre, no lo va a querer y no lo va a usar. En la vida. En la vida, ¿no? Es como en los adolescentes, como texturas hiperligeras para que se los pongan, porque si no, ¿sabes? Si no es algo ligero, rápido y que se absorba y que no lo van a usar. ¿Sabes? Yo que sé, aprovechar, yo que sé, en chicas adolescentes, que a lo mejor aprovecharlos que tienen un puntito de color para que ellas se vean bien, porque si se les deja muy blancos, luego no van a querer usar. O sea, saber jugar un poco. Pero yo creo que a día de hoy, con la cantidad de formulaciones que tenemos formulaciones que son, o sea, que es que son una pasada. O sea, en el canal Farmacia hay cosas que dices, es que esto es una maravilla. Es imposible que no encuentres un fotoprotector adecuado a la persona. Pero yo creo que muchas veces el error está en que la persona coja el fotoprotector. Sí. O sea, yo cojo porque me ha gustado la caja, tal. A lo mejor no es el más adecuado para ti. Por eso tenemos que hacer ese hincapié. Probablemente no sea el más adecuado para ti. Hay que hacer los farmacéuticos tenemos que hacer ese hincapié de hacer preguntas de, oye, ¿para qué quieres el fotoprotector? No, es que mira, es que lo quiero porque salgo a correr por las mañanas. Oye, pues no es este. El más adecuado para ti para salir a correr será este otro, pues porque con el sudor no te va a picar en los ojos, porque si me lo he comprado y me pica en los ojos ya no me lo voy a poner. Claro, y además uno de los mayores problemas en eso es no solo que no te lo vayas a poner, sino que probablemente no te vayas a volver a gastar el dinero en otro, porque dices, totalmente. Esto ha sido una basura. No voy a poner ni este ni ningún otro. Claro, entonces ese realmente es el problema. Exacto. Que genera como rechazo. Además, el fotoprotector tiene tantos mitos alrededor, exacto. Pues heredados de formulaciones antiguas de me da granos, me deja la piel súper blanca, que a día de hoy no existen, pero... Y una cosa que hablabas antes de los medicamentos que producen, que a ver, es verdad que tenemos muy metidos en la cabeza isotretinoína, anticonceptivos orales, que a lo mejor, pero hay toda una serie de medicamentos que no tenemos y que por esto sí que vale la pena hacer ese pequeño repasito de cuáles son, bajarse los protocolos, revisarlo y vamos a hacer un poco de hincapié, ¿no? Sobre todo medicamentos que toman crónicos. O sea, pues eso, lo que decíamos, un antimalárico, un antibiótico cuando te lo tomas, puntual. Claro. Pero que hay medicamentos que el paciente toma durante años. Una cosa, las personas mayores, que cada vez
hay un aumento de la población, o sea, cada vez hay más población más envejecida, ¿no? Sobre todo, a día de hoy, las que vienen de esta época en las que la fotoprotección no existía o diga que prácticamente era inexistente, ¿no? Pues estas muchas veces vienen a la farmacia y nos piden sobre estas manchas marrones oscuras que les aparecen en los dorsos de las manos, ¿no? Que a veces se pueden confundir con léntigos seniles, pero que en realidad se deben a la acumulación de lipofuscina, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos puedes explicar de esto? Estas personas normalmente además no vienen de una generación en la que no se usase fotoprotección, sino que además se ponían aceite para tomar el sol. Sí. O sea, el daño es mucho mayor. Entonces, el Mamá, sabes de quién estamos hablando, ¿no? un poco. No decimos nada. Yo he visto en mi casa, con madre farmacéutica, yo he visto la crema de zanahoria. Para ponerse bien moreno, ¿no? O sea que... Pues el problema de esto es que además siempre se ha dicho que las mujeres en el cuello y en las manos es donde más se ve el envejecimiento. Mm. Y el problema de las manchas asociadas a la lipofuscina es que realmente hay que abordarlas de una manera completamente diferente, porque estas manchas se producen por la lipofuscina, que es un pigmento que digamos son bolsitas de desechos de nuestro organismo. Me intento explicar. Son como si nuestro organismo cogiese bolsitas de basura, echase ahí toda la porquería y entonces se van depositando de forma un poco incoherente, especialmente pues en la zona de los dorsos de las manos. Entonces es verdad que es muy difícil diferenciarlas del daño solar, ¿no? de esas hiperpigmentaciones producidas por daño solar, pero el abordaje no tiene nada que ver, porque además el abordaje es prácticamente a día de hoy inexistente. Yeah. Entonces, normalmente esto también creo que un factor importante para poder pues saberlo, ¿no? Es si tú te encuentras a una mujer relativamente joven con estas manchas, probablemente sea daño solar. Si tú te encuentras a una mujer pues pasados los 40-50 que empieza a tenerlo, pueden ser ambas cosas. Entonces, el problema de estas manchas es que son prácticamente intratables, porque al final son desechos del organismo y lo malo no es esa mancha, sino que lo que está reflejando es un daño en el organismo a nivel interno. Entonces realmente el problema va más ahí. Bueno, ahora vamos a hablar de tratamientos, pero antes, que nuestros oyentes saben que soy muy pesado en este tema, a ver, los farmacéuticos no diagnosticamos, esto lo tenemos claro, ¿no? No diagnosticamos patologías, podemos ayudar, podemos dar muchos consejos alrededor, incluso dar tratamientos coadyuvantes en pacientes que creemos que podrían tener una patología, pero tiene que diagnosticarlo un médico, ¿no? Vale. ¿Cuáles son las señales clave que tenemos que tener para derivar al médico un paciente cuando viene a la farmacia con una hiperpigmentación? Pues deberíamos derivar cuando hay cambios rápidos en el tamaño, en el color, en la forma de una mancha, ¿no? Que va abarcando más zonas, esos bordes irregulares de los que hablábamos antes, sangrado, picazón, o sea, cuando esa hiperpigmentación, bueno, de cualquier manera debería diagnosticar, o sea, aunque sea una hiperpigmentación pequeñita, debería estar diagnosticado por un médico. Este paciente sufre de melasma, sufre de lo que sea, que hay veces que es más estético que una patología grave, ¿no? Entonces, pero aún así necesitamos un diagnóstico médico para poder abordarlo. Vale. Entremos en tratamiento. ¿Qué opciones farmacológicas podemos recomendar como farmacéuticos en el mostrador? Pues desde la farmacia, a nivel farmacológico, podemos trabajar con el ácido acelaico a una concentración del 20% y con la hidroquinona al 2%. Opciones farmacológicas tenemos poco más. El resto hay fármacos maravillosos y estupendos a nivel tópico, pero van con prescripción médica. Vale, pues háblame ahora de estos que vienen con prescripción médica, porque es verdad que los de indicación farmacéutica solo hay esos dos que has mencionado, o sea que no hay mucho más. Incluso la hidroquinona, normalmente los dermatólogos la suelen recetar a concentraciones más altas. Sí, vamos, un 4% es de lo más normal con una receta médica. Un ácido retinoico del 0,025 al
al 0,1 sin ningún tipo de problema también nos podemos encontrar. También tenemos fórmulas magistrales tipo Clickman, que convienen también, que ya tienen, pues mezclan también incluso corticoides con un ácido cógico, un ácido tranexámico, ¿no? A nivel de ya formulación magistral. Sí, hay varios, sí, es verdad. La formulación magistral no la tenemos que olvidar porque... Ahí sí, y de importante. hecho normalmente son bastante eficaces este tipo de tratamientos, desde mi experiencia, cuando muchas veces derivas y ya te vienen con esa fórmula magistral, funcionan bastante bien. Y luego ya pues utilizar incluso un ácido tranexámico a nivel oral, en comprimidos, ¿no? Pues con ese tema de la vascularización que se asocia, que aumenta cuando hay una hiperpigmentación, pues a nivel farmacológico nos podríamos ir ahí. Luego ya nos podemos ir a nivel de medicina estética, que ya esto no lo podemos manejar desde la farmacia, pero que nos podríamos ir a peelings, nos podríamos ir a tratamientos de láser, entonces bueno, ya cosas un pelín más específicas. Vale, y vamos al área, cambiamos, área de cosmética. Vale. O sea, tenemos muchos cosméticos que son despigmentantes, vale. ¿Qué ingredientes clave debemos buscar en estos despigmentantes? O sea, ¿cuáles son los que tienen más evidencia o los que...? A ver, yo creo que aquí es muy importante adaptar el tratamiento a la persona, por lo que comentábamos que hay muchos tipos de hiperpigmentaciones y a día de hoy muchísimos tipos de formulaciones diferentes. Entonces, creo que sería clave un antioxidante, ¿no? Una vitamina C, por ejemplo, meter un ácido acelaico incluso. Combinar, por ejemplo, una niacinamida es muy buena opción, ya meter pues ácido cógico, extracto de regaliz negro, una arbentina, o sea, a día de hoy, por suerte, tenemos muchísimas formas de tratar estas hiperpigmentaciones. Entonces, creo que al final lo ideal es hacer una buena combinación de estos activos, más que buscar uno que tenga esto, sino cómo combino estos activos entre ellos para que sea eficaz y sobre todo no produzca irritación en el paciente, porque el problema es que muchos de ellos son irritantes y se sabe que el 20% de las personas que sufren de hiperpigmentaciones tienen sensibilidad a cosméticos. Vale. Y dentro de esto que tú has explicado, ya sé, de una manera general, ¿cómo lo llevamos a una rutina cosmética para un paciente? ¿Cuál sería la estructura de una rutina cosmética en un paciente con hiperpigmentaciones? Vale. Ya sé que hay que individualizarlo a cada uno, está claro, ¿eh? Muchísimo, pero bueno, yo creo que en líneas generales, o lo que a mí me parecería una rutina bastante completa, es, por supuesto, meter esa higiene mañana y noche. Por la noche incluso con una doble limpieza, porque lo que eliminaremos mucho más son esas impurezas de contaminación ambiental, sobre todo los que vivimos en grandes ciudades, que estimulan por esa inflamación los melanocitos. Entonces, luego, si nos vamos a la mañana, meter un antioxidante. Normalmente, incluso si podemos hacer una combinación de diferentes antioxidantes en ese mismo producto, ya se ha demostrado que son mucho más eficaces, porque aunque luego nosotros a ese paciente le recomendemos una fotoprotección de amplio espectro, ningún fotoprotector a día de hoy cubre el 100%, o sea, ni nadie se lo pone como se lo debería poner. Entonces, ese antioxidante por la mañana, y si luego podemos aplicar, por ejemplo, una niacinamida en crema, en serum, y el fotoprotector, sería maravilloso y estupendo. Y luego el maquillaje. Y esto sí que me gustaría puntualizarlo, porque aquí sí que como maquilladora me encuentro mucha gente que te dice, yo es que me pongo el maquillaje que ya lleva fotoprotección y con esto tengo suficiente. ¿Y cuál es el problema? Que nadie en maquillaje se pone la cantidad que te pondrías de un fotoprotector, porque es que te quedaría la piel como una auténtica máscara. Entonces, bueno, esto si dijésemos que es una piel con un melasma, una cosa así. Si en cambio lo que nos encontramos es un adolescente con un acné en ese momento, creo que es muy importante combinar normalmente el tratamiento antiacné y el fotoprotector en un solo producto, porque normalmente si no, no se ponen más cosas. Entonces, bueno, a día de hoy ya sabemos que hay tratamientos que combinan, aunque sea una fotoprotección del 30 y luego se lo reapliquen con una bruma, esa fotoprotección y demás, pero creo que lo importante es introducir ese fotoprotector, y es que si no, desde mi experiencia, no se lo ponen. Y luego ya en la rutina de noche, ahí ya sí que me iría al tratamiento fuerte, ¿no? De meter ese despigmentante después de esa doble limpieza, que podemos poner un ácido tranexámico, podemos incluso combinar un ácido retinoico o incluso alfa-hidroxiácidos, que otra opción sería meter estos alfa-hidroxiácidos de forma puntual,
tipo peeling, ¿no? Esos peelings que existen pues al 10, al 20% de forma puntual 1 o 2 veces a la semana e ir combinando diferentes despigmentantes con un ácido retinoico, por ejemplo, bueno, con un retinol, que es lo que podemos recomendar desde la farmacia. Hacer como transiciones, ¿no? Esto es, justo, siempre y cuando la piel te lo vaya tolerando. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Vale, otra cosa que hoy en día hablamos mucho de, que es como la rutina perfecta, es la que une la parte cosmética con la parte oral de suplementación, de complementos alimenticios. Y tenemos aquí como muchos complementos alimenticios, muchas promesas de que todo nos va a ayudar, de que todo nos va a servir, pero realmente complementos alimenticios o suplementos para el tratamiento de las hiperpigmentaciones, ¿qué hay? ¿Qué evidencia científica tenemos? A ver, a día de hoy todo lo que son complementos a nivel de hiperpigmentaciones, es verdad que hay poquitos, sigue haciendo muchísima falta estudiar, pero sí que es verdad que hay buenos resultados con el Polypodium leucotomos, que además se puede utilizar no solo en esas personas que tienen hiperpigmentaciones, sino también en esas personas que se queman con facilidad, que tienen una sensibilidad al sol, aunque no te presenten hiperpigmentaciones, y luego combinación con otro tipo de antioxidantes. Al final, cuando nosotros damos esos antioxidantes, lo que estamos haciendo es que ese daño oxidativo afecte, por decirlo de alguna manera, a ese complemento alimenticio que estamos tomando y no directamente a nuestras células de la piel y se vaya produciendo ese daño en el ADN. En el tema de los complementos alimenticios, que yo creo que a veces nos estamos volviendo locos porque estamos empezando a tener pacientes hipersuplementados. Hipersuplementados, ¿no? Polisuplementados, tenemos polimedicados y polisuplementados, ¿no? Pues yo creo que desde la farmacia tenemos que recomendar a aquellos que tienen evidencia científica y que tienen estudios en producto final acabado, aquellos que realmente tengan una base, no la primera cosa que se nos ocurra. Y yo creo que es muy importante eso, o sea, y no solo que el activo que lleva ese compuesto, o sea, el activo que lleve ese producto tenga estudios, sino que el producto en sí, el producto final tenga estudios, porque claro, esto necesita estar pues a unas dosis determinadas, que tenga una biodisponibilidad específica. Totalmente. Y hay muchos productos que te encuentras en el mercado que sí, te puede llevar pues una vitamina E como antioxidante, pero ¿cómo es esa vitamina E? Exacto. O sea, yo digo muchas veces que el precio no va siempre asociado a la calidad del producto, pero si tú te encuentras cierto antioxidante a 5 euros, no lo llevo. No lo compres. A ver, yo creo que hay una cosa clara. Tú puedes, por ejemplo, la vitamina C como antioxidante, tú puedes reivindicar la acción de la vitamina C como antioxidante utilizando solo, creo que es un 20% o un 15% de la dosis mínima recomendada. Esto es según la ESAN. La ESAN y, vale, ¿qué ocurre? Que la dosis mínima recomendada al día son 90 miligramos. Por lo tanto, tú con 13,5 ya lo puedes recomendar. O sea, ya me dirás, 13,5 es menos que tomarte una mandarina. No, nada. Y además... Y además no estamos hablando solo de la concentración que lleve, sino de que esa concentración que lleve te llegue a donde te tiene que llegar. Exacto, que sea efectiva. Por lo tanto, claro, es muy importante el tema de los estudios y creo que desde la farmacia tenemos que dar un consejo de calidad y un producto de calidad. Tiene que ir... Bueno, y que nosotros también sepamos leerlo. Yo creo que hay muchas veces que el problema es que, bueno, pues hay ciertas cosas que no sabemos leer. Por ejemplo, cuando te presentan estudios, ¿no? Hay muchas veces preguntas, sobre todo en productos cosméticos, que te dicen, bueno, ¿y este estudio cómo lo habéis hecho? ¿No? Y te dicen, es un estudio de satisfacción en 20 mujeres. Y tú, bueno, perdón, esto es, claro, vamos, fiabilidad. Vale, sí, porque no hay que confundir que este tipo de estudios que está muy bien porque las marcas necesitan saber, por ejemplo, en cosmética, si la textura ha sido agradable, si el olor era bueno, si la cosmeticidad ha gustado, la sensación que ha tenido la gente. Todo esto son informaciones que es muy importante para la marca, igual que me imagino que en un complemento alimenticio, si te lo has tragado de una manera adecuada, si te ha dado náuseas, si te ha dado reflujo, si te ha sentado bien. Bueno, muy bien, pues esto es una cosa. Y otra cosa es la efectividad de ese producto. Claro, y además, hoy en día, antes no pasaba tanto, pero ahora todas las marcas, incluso las que son fuera de Canal Farmacia, tratan de medicalizar cada vez más.
O sea, antes totalmente. te buscaban la crema de baba de caracol. O sea, hoy en día no, tú te vas a cualquier lado, o sea, canal supermercado, canal para farmacia, canal lo que tú quieras. O sea, si no encuentras 5 productos que tengan un retinol y reivindiquen lo que es el retinol, aunque la mitad de la población no conozca lo que es el retinol, no hay ninguno. Sí, totalmente. Entonces, también intentan un poco, bueno, pues profesionalizar esos productos y muchas veces lleva a confusión. Es verdad. Bueno, finalmente, para acabar, ¿qué consejos generales deben dar los farmacéuticos para abordar las hiperpigmentaciones de una manera efectiva y profesional? Pues yo tendría como clave las expectativas del paciente, que le hemos comentado antes, ¿no? Dejar claro que no se cura, dejar claro que es un tratamiento que necesita mucha constancia, mucho más que otros a nivel cosmético. Tener muy buena formación. Creo que es una patología donde tenemos tantos productos en el mercado que necesitamos saber bien cuándo tenemos que recomendar cada uno, jugar con con esos productos que tenemos que son farmacológicos. Solo tenemos 2, pero los 2 son súper eficaces y eso sí que es verdad que solo está en nuestro canal. Entonces, creo que habría que aprovecharlo y por último, concienciar en la prevención. O sea, lo más importante en las hiperpigmentaciones es controlar que no aparezcan. Entonces, bueno, desde esa fotoprotección hasta utilizar la recomendación de manga larga, sombrero, guantes si hacen falta y demás. Muy bien, Almendra, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y tu entusiasmo con nosotros. Ha sido un verdadero placer tenerte en este espacio, se me ha pasado el tiempo volando hablando contigo. Así que muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti, Tomás, y bueno, a todos los que nos están escuchando desde su farmacia o desde el lugar que hayan decidido, ojalá sea su sofá tranquilamente tomando notas. Sobre todo esperamos que esta información sea pues lo más útil y práctica posible para poder ponerla en marcha en la farmacia. Muy bien, y con esto llegamos al final de nuestro episodio. Nos despedimos dándole las gracias a Almendra Fernández por todo el tiempo que nos ha dedicado y esperando que os haya gustado. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos una vez más en Formación en Dermofarmacia. Hasta la próxima.